Vamos a iniciar. ¿Quién quiere orar para iniciar? Ok, adelante Luis. Pues Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has permitido de estar reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que lo que aprendamos hoy, Señor, sea de beneficio, Señor, para nuestro espíritu, Señor, que tu palabra siga guiándonos a cada uno de nosotros, Padre. Y te adoramos, Señor, en esta noche por la oportunidad, Padre, que nos has permitido tener. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a ver el inicio de Romanos 13. Vamos a ver 6 versículos. Romanos 13. Y bueno, vamos a leer Romanos 13 del 1 al 6. Entonces empezamos con Luis. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuál es 2? Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Ok, hoy vamos a ver hasta esta parte. Dice la introducción: en los estudios recientes hemos meditado sobre la necesidad de que nuestra manera de pensar cambie, para que nuestra manera de vivir sea transformada. Pues el peor error en la vida cristiana es llegar a pensar que con la salvación ya somos un producto terminado, es decir, ya soy salvo, ya tengo todo lo que necesito, que hemos cumplido con lo que se requería de nosotros, que era creer en Cristo, y ahora la vida cristiana es solo cuestión de cuidarnos de no pecar y echarle ganas, coloquialmente, ¿no? Dicho. Sin embargo, cuando empezamos a ver lo primero que debe cambiar en nuestra forma de pensar, es el concepto que tenemos de nosotros mismos, e inmediatamente después el concepto que tenemos de la iglesia, nos damos cuenta que necesitamos cambiar en nuestra manera de pensar mucho más de lo que nos imaginamos. Y esto no debería sorprendernos, pues la renovación de nuestra mente es una tarea que nos llevará todo el tiempo que nos resta de vida en esta tierra. Ok, vamos a hablar hoy de los hijos de Dios y el gobierno. Dice, ya hemos visto el cambio que debería haber en nuestra manera de pensar respecto de nosotros mismos, de Dios y de su pueblo. Y si eso nos pareció mucho, ahora el pasaje toca uno de los pasajes más sensibles para todo cristiano, uno donde incluso se nos puede llegar a olvidar que somos cristianos o pensar que antes que cristianos somos mexicanos y tenemos derecho a quejarnos del gobierno. Sin embargo, este tema es importante, pues al pedirnos cambiar de manera de pensar respecto del gobierno, nos da las bases sobre las cuales debemos establecer los nuevos conceptos de la mente renovada. Ok, de acuerdo a este pasaje, todos debemos someternos a las Autoridades que gobiernan. Ok, en esta versión dice que gobiernan. Dice en la Reina Valera, ¿no, verdad? Autoridades superiores. Ok, superiores. Ok. Entonces debemos someternos a las autoridades. Luego hace una fuerte aseveración que debemos atender con mucho interés, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son establecidas o constituidas. Ok, al decirnos
que toda la autoridad, de hecho luego poco a poco vamos reflexionando en esto, nos vamos a dar cuenta que como autoridad no solo habla del gobernador o el gobierno, sino todo tipo de autoridad. Pero dice, al decirnos que toda autoridad es puesta por Dios, que ninguna lo es fuera de él, miremos a verlo en Daniel 2:21, seguimos con Luis, ¿verdad? Y luego ahí no le puse Juan, presta tú. ¿Tienes un lápiz que me presta, Abisai? Para ir marcando. Ok, el siguiente es Juan 19:11, para los que están viendo el estudio, ahí debería decir Juan, se me olvidó, es Daniel 2:21, van a decir, Daniel no tiene 19, pero es gracias. 2:21 y el otro es Juan 19:11. Ok, entonces, vamos a ver. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ok, él pone y quita reyes, y en Juan 19:11. Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Ok, la autoridad de Pilato venía de arriba, pero entendemos, como dice Daniel, toda autoridad. Ok, toda autoridad es puesta por Dios, que ninguna lo es fuera de él. Significa que Dios estableció a los dictadores y a los opresores que se han dado a lo largo de la historia. Obviamente a todos los demás también, no solo a ellos, pero todos estos fueron puestos por Dios. El mismo Dios que llamó a Asiria, ¿cómo la llama? A ver, vamos a ver Isaías 10:5 con Rudy, y luego vamos a Daniel 2:37 al 38. Luego Jeremías 25:9 y Jeremías 27:6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Ok, entonces Dios llamó a Asiria vara de mi ira. Asiria era instrumento de Dios, no era una nación nada más que surgió porque sí, se le ocurrió y el diablo los mandó a invadir Israel. No, era instrumento de la ira de Dios. Dios así lo llama. Luego dice, y entregó todos los reinos de la tierra bajo el poder de Nabucodonosor. Estos pasajes son muy interesantes. Daniel 2:37 al 38. Oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y doquiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ok, Dios le entregó a Nabucodonosor el dominio sobre todo, pero eso no es todo. Vamos a ver Jeremías 25:9. Mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Dios llama a Nabucodonosor mi siervo. Nabucodonosor no se había convertido al judaísmo, no ofrecía sacrificios a Dios, pero Dios lo llamó mi siervo. No era, diríamos, cristiano como para gobernar a los cristianos, pero Dios lo llama mi siervo. Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también le he dado las bestias del campo para que le sirvan. Ok, también aquí Dios lo llama mi siervo. Luego vamos a ver el versículo 28, el versículo 8, perdón, Jeremías 27:8. Y sucederá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia,
A esa nación castigaré con espada, con hambre y con pestilencia, declara el Señor, hasta que yo la haya destruido por su mano. Ok, amenazando con destruir a quien no se sometiera al yugo de Nabucodonosor. Es decir, Dios decía, una nación no se somete a Nabucodonosor, yo la voy a destruir. Es decir, esto es lo que Dios está diciendo de un rey que no era judío ni israelita, ni ofrecía sacrificios a Dios, ni iba con el sacerdote, nada de esto. Luego dice, pero daría paz a la nación que se sometiera a su yugo, el versículo 11. Pero la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, declara el Señor, y la cultivará y habitará en ella. Entonces, ¿qué pedía? Sometimiento a un imperio para vivir en paz. Hoy en día preguntan los inicuos, ¿estarías dispuesto a renunciar a tu libertad con tal de vivir en paz? ¿O vas a rebelarte? Entonces uno dice, bueno, obviamente la idea es rebélate contra los gobiernos, porque más vale luchar por la libertad que vivir en paz, siendo sometido. Pero Dios dice, sé sometido porque vas a vivir en paz, porque se está sometiendo a Dios. Ahora, lo más interesante es que quienes se rebelan para no perder libertad, sea como venga el gobierno posterior que ellos hagan, es esclavitud también. No hay gobiernos libres, todo el mundo paga impuestos. Lo único diferente sería la anarquía, pero es lo peor que hay. Dicen, mejor una dictadura, por muy mala que sea, que la anarquía. Todos matándose entre todos, robándose entre todos. Entonces, finalmente, toda orden implica un sometimiento en cierto grado. Como dice, sométanse a toda autoridad. Y entonces Dios está hablando de que precisamente Él ha establecido las autoridades. Dice, ok, ese Dios que llamó a Siria báculo de mi ira, que llamó a Nabucodonosor mi siervo y sometió todo bajo él, es el mismo Dios en el que creemos, que nos ama y por quien todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando se trata de los gobernantes, creemos que es nuestro derecho elegirlos y no de Dios, pues los que hay son corruptos y no creen en Cristo. Mucho de esta equivocada manera de pensar se debe a que se revuelve la situación actual con la historia del Antiguo Testamento, pensando que los gobernantes actuales deberían ser temerosos de Dios como lo deberían haber sido los de Israel, favoreciendo al cristianismo. Es decir, un buen gobernante, el que ayuda a los cristianos. Ok, Harry S. Truman, el único hombre bajo la tierra que ha lanzado bombas atómicas. Lanzó 2, mató millones de personas, que curiosamente dicen mató a todos los católicos japoneses, porque uno de los poblados era un poblado católico japonés, de Hiroshima creo que era. Bueno, supuestamente cristiano, apoyaba a su iglesia, ofrendaba, quién sabe, se paraba ahí. Y después de todos ellos, todos los demás que han venido supone que son cristianos. Y los de antes también se suponía que eran cristianos. Pero decimos, esos sí son buenos, porque esos gobernantes sí son cristianos y queremos buenos gobernantes. Y esto, bueno, la historia es más amplia, no la puedo escribir aquí toda, pero este concepto viene desde la Reforma, porque obviamente hubo príncipes y reyes que apoyaron la Reforma, y había príncipes y reyes que apoyaban al Papa en contra de la Reforma, y había gobernantes que cuando apoyaban la Reforma no solo daban libertad a los cristianos reformados, sino incluso a los católicos, tal como los reyes españoles, bueno, los reyes de las diferentes reinos en la península ibérica, porque no existía España, hasta que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan y unen toda España, y entonces antes convivían judíos, musulmanes y cristianos entre comillas obviamente, convivían juntos, y hasta que llegan estos reyes dicen, no, España es católica y todo lo que no sea católico se va. Entonces, ¿pero quién los puso a ellos? A todos los reyes. Sin embargo, Juan Knox, hubo muchos Juanes en la Reforma. Juan Knox
dice que está bien quitar a la reina de Escocia porque no es temerosa de Dios y está en contra de la reforma. Escribió un libro para ello, no lo he leído, pero sí sé del libro y su manera de pensar, porque eso sí viene en diferentes libros de la reforma que he leído. El asunto es que nosotros no decidimos qué gobernante nos gusta y cuál no, porque los mismos puritanos ingleses, después de ejecutar al rey inglés y morir Oliverio Cromwell, se encontraron como el perro que persigue el carro y dice: ya lo alcancé, ¿y ahora qué? Se quedaron diciendo: ¿y ahora qué sigue? Volvieron a poner al hijo del rey que ejecutaron para que se los ejecutara a ellos. Es decir, tenemos la idea de que el cristiano puede elegir qué gobernantes quiere y cuáles no, y olvidándose que los que están son por Dios. Ahora, votar es una responsabilidad, pero el resultado entre millones de votos lo pone Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos entender, porque no sabemos si el peor gobernante es el mejor instrumento que Dios ha de usar para su pueblo. Pero estamos acostumbrados a pensar en la vida terrenal, sus comodidades, sus lujos, y queremos que el gobernante nos beneficie en eso, aunque nuestra vida cristiana, espiritual, se vaya al hoyo. Y por eso Dios, a veces dice Calvino, cuando Dios quiere castigar a una nación, le pone malos gobernantes. Yo estoy de acuerdo con Calvino solo en la mitad de eso, porque yo creo que Calvino no quiere castigar a una nación al poner malos gobernantes. Dios quiere corregir a sus hijos al poner malos gobernantes. No es por razón de una nación, porque todas las naciones bajo la tierra son pecaminosas. Pero cuando Él quiere tratar, disciplinar a sus hijos, les pone malos gobernantes, y el enfoque debería estar en los cristianos de esa nación y no en los no cristianos, porque son iguales en cualquier nación de la tierra. Dios estaría castigando por todo el mundo a todos. Entonces, Dios castiga a sus hijos en realidad. Vamos a verlo ahorita. Bueno, dice: sin embargo, el nacimiento y ministerio de Cristo, así como el nacimiento y mayor desarrollo de la iglesia, se dieron bajo el dominio de gobernantes paganos que no tenían el menor interés en creer en Cristo. ¿Quién era rey en Judea cuando Cristo nació? Herodes el Grande. El peor gobernante contra judíos, y no conoció a los cristianos, pero hubiera sido el peor contra ellos también. Los judíos lo detestaban, y por quedar bien con ellos, para que lo amaran, les restauró el templo, les levantó, hermoseó la ciudad, sin saber que eso lo hacía para preparar todo para el ministerio de Jesús. Pero como los judíos lo odiaban, dijo, como él enfermó y iba a morir, le dio la orden: el día que yo muera, mandó encarcelar a las personas más importantes de entre los judíos. El día que yo muera los matan, porque quiero que haya lloro en la ciudad, que haya llanto en la ciudad. Entonces, bajo ese hombre nació Jesús. Y esto es lo que nosotros debemos, por eso Dios, se lleva a José, a María, a Jesús a Egipto, hasta que Herodes muere, unos años después de que Jesús nació, y entonces ya Arquelao gobierna solo en Judea, ya no en Galilea, porque Herodes tenía un reino extenso que se dividió a su muerte. Pero esto nos habla de que el nacimiento de Jesús se dio bajo el peor gobernante. Luego, el ministerio de Jesús se da bajo gobernantes paganos, Pilato por un lado y Herodes por el otro. Herodes, el hijo de Herodes el Grande. Y luego, el nacimiento de la iglesia se da bajo este Herodes y bajo este Pilato, y Herodes manda matar a Santiago, a Jacobo, el hermano de Juan. Pero ahí la iglesia se está multiplicando, se da la persecución bajo este reino, y se desarrolla toda la historia de la iglesia y su crecimiento bajo la persecución romana. ¿Por qué la iglesia se expandió fuera de Jerusalén? Pero por la persecución que vino por razón de Esteban, ¿verdad? Los cristianos estaban concentrados en Jerusalén y después vino la persecución. Erróneamente muchos dicen porque no enviaron misioneros. Esto usan mucho en misiones, hay perdón para todos los misioneros, pero creo que es un grave error, que ellos hasta que vino la persecución salieron. Por eso dicen, vamos a enviar misioneros para que no venga persecución. No, pues es pensar en nuestra comodidad. El asunto es que la iglesia tenía que incubarse, tenía que crecer y madurar, y cuando llegara el tiempo Dios lo iba a marcar. ¿Y lo marcó con qué? Con una persecución.
porque la persecución era necesaria para que el mismo Saulo de Tarso entendiera el llamado de Jesús. Entonces, lo que nosotros debemos considerar es que el nacimiento y ministerio de Cristo, así como el nacimiento y mayor desarrollo de la Iglesia, se dieron bajo el dominio de gobernantes paganos que no tenían el menor interés en creer en Cristo, pues la historia del cristianismo no ha sido una novela romántica, sino una llena de mártires de la fe y de violentas persecuciones llevadas a cabo por los gobernantes que Dios mismo puso. Consideremos que el plan de Dios no es acerca de un mundo mejor, sino de una iglesia santa y perfeccionada. Ahí está la diferencia. Dice, no un mejor gobernante que sea temeroso de Dios, aquí para México. ¿Para qué? ¿Para que haya más borracheras en la calle porque la economía mejoró? ¿Para que la gente vaya y haga más depravaciones porque el país es cómodo y porque hay mucha libertad y podemos hacer lo que se nos pegue la gana? No meto aquí todo, pero Sodoma y Gomorra, Dios aclara, su pecado fue la comodidad. O vino por causa más bien de la comodidad, el pecado fue la depravación, porque donde hay prosperidad humana, hay depravación. Y eso ha pasado a lo largo de la historia, en todos los imperios. Si no, volteen a ver las ciudades más depravadas del mundo. Bueno, y desde hace décadas, Ámsterdam, Copenhague, que supone que eran muy cristianas, Nueva York, Londres, todo eso es lugares depravados. ¿Por qué? Porque la bonanza, la paz, la abundancia, uno ahora tiene más tiempo libre, pero no lo usa para instruirse. ¿Para qué lo usa? El ocio en el cerebro crea más cosas, dice, esto ya no me satisface, necesito más y necesito más, y entonces eso habla de que en realidad Dios no está trabajando para que tengamos un mundo más cómodo, sino para que haya una iglesia santa y perfeccionada. Porque la iglesia que se considera ahorita la más madura, diríamos, no podríamos a lo mejor comparar en otras cosas, pero una de las iglesias más firmes ahorita o más fervientes es la iglesia en China, que ha sufrido persecución. Creo que por eso mismo Dios a nosotros no nos da más allá, o sea, nos da lo suficiente, ¿no? Exactamente. Pero creo que por eso no nos da más allá de lo que podemos tener por lo mismo. Exacto, esas bonanzas. La historia de Estados Unidos nos ha enseñado que cuando el cristianismo crece en bonanza, es muy superficial y todo es negocio. Sí, hay verdaderos cristianos, pero su fervor no requiere ser muy fuerte, ¿no? Sí, porque no tienen dificultades, ¿no? Exactamente, pero Dios ha empezado a enviar eso allá. Lo ha empezado a enviar a Europa, donde todo eso era muy, digamos, el cristianismo era muy amplio. Y ahora las iglesias se están vendiendo para hacer mezquitas o discotecas, o las están tirando para hacer parques, porque ya no hay gente que vaya. En Nueva Zelanda, un país que le ha ido muy bien, hace años yo vi fotos de una iglesia, pues estaba todo el pastor y puras cabecitas blancas, no había jóvenes, no había adultos, puros mayores. Unos años después vi fotos de esa iglesia, se renta para fiestas, se renta para eventos, se hacen cócteles, conferencias, etcétera, y ahí están unos baile y baile, puros jóvenes, pero ya es un baile de una boda, porque pues hay que mantener el edificio. Entonces uno se da cuenta, porque en realidad no prepararon otras generaciones, porque tanta bonanza a las siguientes generaciones fue para cotorrear. Y entonces esto nos habla de cómo Dios en realidad pone gobernantes que en algún momento sirven como una válvula que pone una presión, y a veces mucha presión, una presión exagerada. Bueno, por eso dice, por tanto debemos tener claro esto: el que resiste a la autoridad, ¿a qué es? Al establecido, al ordenado por Dios, se ha opuesto o se opone. Entonces uno dice, no, pero este gobernante es, como dicen muchos ahora, está de moda decir, no, ya tienen en México un gobernante comunista, como si es de Europa toda es socialista. Pero ok, él dice, no, es temeroso de Dios y no hay esto y hay que darle una Biblia,
El asunto es que no importa eso. Eso no importa si es cristiano o no. El que se resiste a la autoridad, se resiste a lo ordenado por Dios. Dice, y los que se han opuesto recibirán Condenación. sobre sí mismos. O sea, uno dice, ese no lo quité, ¿o sí está? Ok. Recibirán condenación sobre sí mismos. Entonces uno dice, Dios nos está diciendo que si nos oponemos ahora, hay una cosa que ahorita vamos a mencionar en Hechos. Ok, entonces voy a esperar un momento para hacer este comentario. Dice, aquí debemos aclarar, no hay ninguna acepción como para decir, bueno, eso se refiere a los gobernantes de ese tiempo, del antiguo pacto. Ya estamos en el nuevo. Nabucodonosor era del antiguo y el pueblo de Israel. Ahora en el nuevo pacto los gobernantes deben ser muy buenos cristianos, deben ser temerosos de Dios, deben ser esto, porque hay que votar por ellos. Cuando dice uno, yo no votaré por un presidente que apoye el aborto, ok, y todos los candidatos que ahí apoyan el aborto. ¿Y tu responsabilidad cuál es? Votar. Porque tú dices, ok, a lo mejor ponemos uno que no apoya el aborto, pero es traficante, pero es tráfico de niños, pero a lo mejor es mujeriego, es adúltero, lo que sea. No podemos pedir gobernantes morales porque nadie llega a esos lugares por ser una persona moral. Eso lo debemos tener bien claro. Todos están ahí porque hay algo con lo que se les puede manejar, que es que tienen cola que les pisen. Finalmente eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, salvo cuando había reinos que se heredaban, ¿no? Ok, dice entonces, no hay ninguna acepción como para decir, bueno, eso se refiere a los gobernantes de ese tiempo del antiguo pacto. El pasaje se refiere a la autoridad de todos los tiempos, como él dijo por medio del profeta Jeremías, y aquí está el pasaje. Yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Oye, pero Nerón no debía ser emperador. Nerón mató a su primo, creo que era, porque él no era el futuro emperador. Nerón llega por medio de una serie de asesinatos para ser emperador. Y lo más curioso, cuando se escribe esta carta, eran aquellos tiempos previos a que Nerón hiciera sus atrocidades. Ahora, dice, yo la doy a quien me place. Los estudiosos establecen solo una salvedad a la obediencia. Hechos 4:19, sigue Luis, ¿verdad? Y Hechos 5:29. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ok, y luego Hechos 5:9. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Ok, si no... Bueno, el asunto es que en este pasaje, bueno, en el previo, lo veré, se me fue ese pasaje. En el previo viene, hay que juzgar, ¿qué es mejor? ¿Obedecer antes a los hombres o obedecer a Dios? Ok, tenemos que tomar esto con una... ese lo vamos a meditar posteriormente, pero tenemos que tomarlo con prudencia. Era 29, ¿no? Es 4:29 o... No, saco 29, ¿no? 29, sí. Y dice pero Pedro sí. y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Ok, entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces si es 5:29, has leído el 19, ¿verdad? 9. El 9, ok. Ok, entonces, el asunto es que es como, hay que recordar el ejemplo del joven cristiano de padres no cristianos, que va y le dice al pastor, pastor, mis papás ya no me quieren dejar venir a la iglesia, porque ellos no son cristianos y pues ellos no les gusta que yo sea cristiano. Entonces como que diciendo, los puedo desobedecer. Entonces dice el pastor, voy a ir a hablar con tus papás.
Y va con los papás y los papás le dicen, mire, que sea cristiano no nos molesta en lo más mínimo. Pero le decimos, ¿quieres ir a tu iglesia? Tiende tu cama. O sea, no, yo tengo que servir primero a mi Señor. Entonces, en realidad, ¿qué está haciendo el joven? Está siendo rebelde a la autoridad bajo el pretexto de ser cristiano, ¿no? Dice, no tiende su cama, no arregla su cuarto, deja cosas a medias, que le decimos, el domingo no vas a la iglesia si no terminas esto, y él dice, no, es que yo tengo que servir primero a Dios. Bueno, muchos cristianos hacen eso con la autoridad también. Primero servir a Dios que a una autoridad no impía. Todas son impías. Entonces, muchos lo usan de pretexto, pero sí tenemos que entender que cuando la autoridad nos lleva a un punto, tenemos que saber qué hacer. Cuando yo era niño, en la primaria que estábamos, en Navidad dijeron, niños, los vamos a llevar a la capilla de aquí de la escuela para que le pidan a Jesús, al niño Jesús, los regalos que quieren para Navidad. Y ahí van todos los niños. Yo le dije a la maestra, yo soy cristiano, yo soy protestante, porque era como nos definíamos en ese tiempo, yo no voy a ir. Me dijo, ok, siéntate ahí. No fui rebelde, pero yo tenía un motivo para no ir a rezar a una capilla. Entonces, esto, y creo que también ya le habían comentado mis papás, pero yo se los dije en ese momento también. Fue cuando me dijeron, ay, no eres católico, vete a la católica, se pone más bueno, ¿no? Entonces, pues sí, pues van a pedir juguetes a una capilla, ¿no? Eso es donde nosotros nos damos cuenta que debe haber una madurez para aplicar estos dos versículos. Que no es nomás por andar argumentando, soy cristiano, pues no pago impuestos, porque todo es de mi Dios, ¿no? Y yo soy hijo del rey, entonces ¿por qué pagaría impuestos? Bueno, Jesús dijo, para no ofenderlos, ve y paga impuestos a Pedro. Ok, dice, por eso dice que lo meditaremos posteriormente cuando viene más un poco más adelante en el pasaje. Así que Dios nos explica, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. Vamos a ponerle buena conducta de acuerdo a la Nueva Biblia de las Américas. No son motivo de temor para los de buena conducta. Ok, si pagas tus impuestos, pues no te va a andar molestando Hacienda, ¿verdad? Sino para el que hace el mal, para ese. Pero obviamente el pasaje no es tan superficial solo diciendo eso. Dice, por lo tanto, deseas pues no temer a la autoridad, hazlo bueno y tendrás elogios. ¿Me brinqué? Ok. Y tendrás alabanza o elogios de ella. Ok. Dice la autoridad, ponte casco. Dice, mi Dios me cuida. ¿Te ponen casco o no? No. Entonces hay que ponerse casco, ¿no? Esa es la cuestión de obedecer a la autoridad, porque están deteniendo a algunos, y no siempre, que traen casco. Y luego ve uno el bonche gente sin casco. Y luego pasa uno nada más como cristiano y ahí está el poli, a ver, no traes casco, ¿no? Bueno, ¿por qué? Vamos a ir viendo esto, porque uno dice, ay, pero luego a sus amigos y luego esto, no, los castigan y los que están palanca y todo eso. Bueno, dice, aquí vemos reflejado el amor de Dios. Perdón, me faltó el 6. Y nos explica el propósito por el cual la ha instruido, nos explica el motivo por el cual la ha instituido. Pues es para ti aquí pueden poner la palabra que viene en la Reina Valera, que es servidor, o en la Nueva Biblia de las Américas, que es ministro. Tal vez podrían poner diácono, porque la palabra diácono es servidor o ministro. Entonces, es un ministro de Dios para bien. O sea, es para tu bien. Uno dice, pero ¿cómo va a ser para mi bien? Son bien corruptos, si vendieron estos terrenos y todo. Uno puede decir, la verdad es que hay cristianos, hasta como dice el dicho, lo que no comen les hace mal. Uno dice, el PRI era bien ratero. ¿Qué te quitó el PRI a ti? Los ceros en la moneda. Okay, bueno, pero finalmente uno puede decir, ok, el PAN era esto, ¿qué te quitó el PAN a ti? Luego volvió a gobernar el PRI, ahora Morena, ¿y qué te ha quitado? No, pero han hecho esto, sí, pero aquello es un asunto allá. No, están metidos con los narcos y todo.
Desde que existe la humanidad está el gobernador, el gobernante metido con el crimen. No sé si alguien sabe quién es Manuel Paino. Manuel Paino escribió Los bandidos de Río Frío. ¿Y de qué trata Los bandidos de Río Frío? En los tiempos lo escribe, precisamente en los tiempos de Santana, enseñando que el que gobierna el crimen, del que viene de Veracruz a la Ciudad de México, ahí en Río Frío, el que tiene el control del crimen ahí, es Antonio López de Santana. Y no era ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena. Pero de eso trata la novela. Ahora, el que conquistó México, Hernán Cortés, era criminal, era buscado por criminal. Entonces vemos que finalmente, a veces, como que tomamos un punto que no está ubicado, porque Dios ha dejado y ha permitido que pasen todo este tipo de cosas. Dios ha permitido que haya quienes dominen, quienes gobiernen, que lleguen correctamente, que lleguen incorrectamente y que gobiernen, pero Dios los ha puesto para tratar a sus hijos. Se nos olvida una cosa: Dios no busca un mundo mejor, busca una iglesia santa y perfeccionada. Entonces, por eso dice que ellos son servidores, son ministros de Dios para nuestro bien. De la forma en que lo hagan. Dice, aquí vemos reflejado el amor de Dios, aún en los peores gobernantes, aun cuando ahora no lo entendamos. Dios ha puesto a gente del mundo para establecer orden en la sociedad, a fin de que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo, y su plan eterno se cumpla en nosotros, aun cuando esto provoque que nuestra vida no sea cómoda, o incluso que tengamos que sufrir o morir. Y entonces va a tratar ese tema. Bueno, ese lo vamos a ver con Pedro. Pablo no lo toca aquí, pero Pedro nos va a hablar un poco sobre el tema del sufrimiento. Pero en un momento llegamos ahí. Entonces ya nos dice que nosotros estamos siendo bendecidos por las autoridades. Porque hay una cosa: hasta ahora en México no hemos tenido, ni con Fox, que fue el más católico de todos los presidentes, la iglesia cristiana ha sufrido, salvo en algunas partes muy específicas, como en Chiapas, en Puebla, en Hidalgo, en algunos poblados que ha habido estas persecuciones. Pero en general en nuestro país, todos estos gobernantes han permitido el desarrollo de la iglesia. Que en gobernación, asuntos religiosos, todos los empleados que eran panistas en tiempos de Calderón eran bien pesados y muy despectivos, sangrosos con los evangélicos, es cierto, pero cumplían su función. Decían, no, los pastores son bien mentirosos. Y tú, cuando fui a tratar lo de dar el aviso de alta de la iglesia, y me dijo, no, los pastores son bien mentirosos, usted ni les debería creer. Todo. Y digo, bueno, también soy pastor, pero finalmente me dio mi trámite, el inicio de mi trámite. Entonces habrá muchas cosas en todas estas personas, en su personalidad, forma de pensar, pero siguen siendo instrumentos de Dios. Dice, por el otro lado, si haces lo malo, ¿qué debes hacer? Teme. En este sentido es ten miedo, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor o ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Tú no dices, si hay un montón de criminales que están libres y no los castiga. Entonces volvemos al punto que hemos estado marcando. Dice aquí también debemos aclarar, Dios no está obrando para perfeccionar al pecador. No busca que aprenda la lección para que peque con mayor cuidado. Bueno, agarraron al ratero, lo metieron, dijo, ya no me vuelven a agarrar, voy a ser un mejor ratero. Dios no está buscando la perfección del ratero. Ok, porque es un instrumento de Dios. Agarra a uno para hacer justicia en ese sentido, pero a ese uno, ¿quién es? Dice, no busca que aprenda la lección para que peque con mayor cuidado o que peque teniendo paz en su corazón, sino que cuando habla de la autoridad, aquí me faltó un qué, de la autoridad que castiga al que practica lo malo, se refiere al cristiano, al que se aparta de Dios
y entre los diferentes instrumentos que Dios usa para traerle de nuevo a Él, está la autoridad. Es decir, ¿cómo nos mantiene Dios caminando con Él? De pronto uno dice, no, pues ya róbate una lanita en el trabajo. Y te cachan y te corren y dices, ay, no, pues no tengo trabajo, tengo que clamar a Dios. Me castigaron por hacer algo malo. Y entonces yo clamo a Dios, ¿y qué hago? Ya me había apartado de Él y Dios no me permitió seguir por ese camino, ¿no? Entonces practica lo malo, viene la autoridad y ejerce su castigo. Entonces, pero eso lo hace con el cristiano. Está hablando del cristiano. El que hace lo malo no es todos los pecadores, porque es cierto, muchos pecadores la libran y son muy astutos, pero está hablando del cristiano. Entonces Dios quiere que uno respete los semáforos, y ahí va todo el mundo pasándose el alto, y cuando uno se lo pasa la patrulla, es el único que agarra. Entonces todo esto pasa cuando Dios usa la autoridad, porque dice que la autoridad es un ministro que no en vano lleva la espada, sino que lo usa es un vengador que castiga al que practica lo malo. Bueno, por lo tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo. No, pues entonces sometamos a la autoridad para que no nos castiguen. No, dice Pablo, no es solo por eso. Tampoco desea Dios que nos vayamos solo al decir, no, pues ya lo dijeron los gobernantes, pues agacha la cabeza y sométete, porque para que Dios no te los mande para que te castiguen. No, Dios no espera que vivamos así. Dice, sino también por causa de la conciencia. Ok, pero el deseo de Dios no es la obediencia impuesta. Que el cristiano diga, ya no voy a pecar porque si no me va a ir mal. Lo que Dios desea es nuestra madurez y crecimiento, que por el hecho de ser su pueblo, nosotros tomemos conciencia de cómo debemos vivir para agradarlo a Él. ¿Por qué no voy a pecar? No es para evitar que Dios me castigue, es para honrarlo a Él como Dios. ¿Sí me explico? En algún momento el cristiano dirá, no, pues es que si hago esto y me cachan, qué vergüenza, soy cristiano, y teme el castigo y las consecuencias. Pero en otro momento dirá, no, porque eso no honra a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Dios a través de Pablo. No solo lo hagas por miedo al castigo, hazlo por razón de conciencia. Dice, pero también hay un asunto de responsabilidad de nuestra parte, pues por eso también nosotros pagamos impuestos, pueden ponerle. Ahora uno piensa, estaba viendo, no me acuerdo que compré ayer, y estaba viendo la nota, fueron 60 pesotes de impuestos en el súper. Entonces uno paga impuestos porque ahí viene el IVA. Tal vez uno no esté dado de alta de Hacienda y tenga que hacer su declaración y pagar sus impuestos, pero uno paga impuestos. Cuando uno va y pone gasolina, paga como 3 impuestos, 3 o 4 impuestos que tiene la gasolina. Entonces sí, por eso pagamos impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Entonces Dios espera que ellos sean usados para la perfección de los creyentes. Aquí alguno diría, pero no siempre cumplen con la función para la cual les pagan. Respondemos a esto de acuerdo al pasaje. Ellos son servidores de Dios, tal como lo fue Pilato. Ahora, ¿quién piensa que Pilato no era corrupto? Pilato era malvado, fue y mató. Dice que le hablaron a Jesús de unos galileos que Pilato mezcló sus sacrificios con su sangre, porque cuando ofrecían sacrificio, llegó Pilato, hizo una matanza, y entonces dijo, bueno, Señor, ¿y qué? Y él dijo, ¿ustedes piensan que estos que Pilato les hizo esto eran peores que los demás? No, pero si ustedes no se arrepienten, en sus pecados morirán. Bueno, Pilato hizo atrocidades, Herodes no se diga, hizo muchas atrocidades, pero Herodes brindó una estabilidad política y social para la venida de Cristo. Ahora, independientemente de toda su maldad, Pilato entonces dice, tal como lo fue Pilato, quien deseaba poner en libertad a Jesús, y él se esforzó por liberar a Jesús, pero él debía enviarlo a la cruz y terminó cumpliendo el plan de Dios, ¿sí o no? Ok, el ejemplo de Faraón en Egipto es semejante, pues en su voluntad llegó a desear que se fuera el pueblo, pero lo hizo solo hasta que Dios decidió que era tiempo.
instrumentos de Dios. Dice, así que tanto Faraón como Pilato, que seguramente hicieron cosas malas y corrompieron en algún momento el derecho de alguien, seguramente hicieron injusticia en algún momento y fueron chuecos y fueron corruptos, fueron servidores de Dios para cumplir con su plan. Entonces tenemos que ver hacia los gobernantes. Son corruptos, pues son pecadores, no tienen a Cristo. Hubo uno que decía que era cristiano en Guatemala, es la primera vez que se dio un gobierno de alguien que asistía a una iglesia, que decía que fue un caos y de hecho duró creo que menos de un año. Entonces, aunque dicen que le metió el pie Rigoberta Menchú para que lo quitaran porque era cristiano, ya siempre hay defensa, ¿no? Pero uno dice, bueno, que Dios lo dejó estar un momento y después lo quitó y puso a alguien más. ¿Por qué? Porque finalmente no se trata de mejorar la sociedad ni de hacer un mundo mejor, sino de una iglesia santa y perfeccionada. Es decir, eso puede traer como consecuencia una sociedad más apacible, una sociedad más próspera, pero eso debe ser una consecuencia, eso no es el objetivo. ¿Sí me explico en esto? Porque la verdad es que muchos cristianos ni siquiera meditan sobre ello. Y están tomando partidos políticos y hasta han hecho su partido político, ¿no? Que fue un caos ¿cómo se llamó? Ya se me olvidó el nombre. Del PES, ¿no? El PES. Y ha habido varios intentos, ¿no? Pero encuentro social, ¿verdad? Ok. Ellos fueron servidores de Dios para cumplir su plan. Ahora vamos a 1 de Pedro 2, ¿a quién le toca? A nuestro hermano. 1 de Pedro 2, del 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Ok, y lo escribe Pedro, obviamente a todos los cristianos, honren al rey porque lo máximo gobierno, bueno, debajo del emperador eran los reyes. Entonces dice, honrenlos. Pero es interesante este pasaje, vamos a resumir un poco esto por cuestión de espacio también. Dios nos deja claro que nosotros debemos glorificarle delante de la sociedad, sometiéndonos a la autoridad como enviada por Dios, ¿para qué? Ahí está en el castigo. Para castigo, versículo 14, ¿verdad? Para castigo de los malhechores, tal como lo dijo en Romanos, y alabanza de los que hacen ahí en el mismo 14, alabanza de los que hacen el bien. El bien, ok. Pero luego en el 15 dice que así haremos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Es una forma elegante de hablarle, de decir a aquellos que no piensan. De los hombres insensatos, para usar la libertad correctamente, como termina diciendo en el siervos de Dios al final del 16, ¿verdad? Dice, no la usen como pretexto para la maldad, que uno diga, no, yo soy cristiano, a mí ese gobernador no me va a decir nada. No, esa libertad que tenemos en Dios es para usarla como siervos de Dios. Y si somos siervos de Dios, no es libertad, es libertad para someternos a Dios. Ok, ahora vamos en el siguiente capítulo a 1 de Pedro 3, 13 al 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor
en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensas con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hasta el 18. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo que a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ok, a ver, resumiendo esto entonces, nos dice, si esto nos lleva a sufrir, 1 Pedro 3:13 al 18 nos explica que si sufrimos por causa de la justicia, somos, aunque está muy largo le pueden poner dichosos, que es un sinónimo de bienaventurados, dichosos. Y no debemos tener miedo. Ahí dice no os amedrentéis, que es tener miedo. Y no debemos tener miedo, sino santificar a Cristo como Señor al estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza, de la esperanza que hay en nosotros. Ahora, el asunto es que a muchos cristianos dicen, ¿cuánta es tu esperanza en esta vida? Ay, pues no sé, entonces ¿cómo la va a defender uno, no? Razón de la esperanza, defensa de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y reverencia, diciendo, no, es que ustedes son una bola de hipócritas y de mundanos, dicen que conocen a Dios, y no, cuando presentamos defensa de nuestra esperanza, lo tenemos que hacer con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. Buena conciencia. Ok, entonces uno dice, pues es mejor, nos dice Pedro, pues es mejor padecer por hacer el bien, ¿ok? Si así es la voluntad de Dios. Entonces, si una autoridad nos hace sufrir, uno debe pensar, bueno, y si he hecho lo bueno, y a todos esos cristianos que por ser fervientes fueron perseguidos, uno puede decir, ¿era la voluntad de Dios? Sí, dice, más vale padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Sí, porque incluso en esas persecuciones se ve realmente quién es seguidor de Cristo, ¿no? Porque tal vez puede haber en ese punto de decir, pues yo sigo a Cristo, creo en Cristo, pero incluso es para purificar la iglesia en ese entorno, ¿no? Exactamente. Miren, el asunto es que, por ejemplo, ¿por qué Josmar fue a la cárcel? ¿Por cristiano o por secuestrar un avión? ¿De eso es su fe en Cristo? O sea, era ya un... Ok, y aquí uso este ejemplo que a muchos no les gusta, pero Heinrich Bonhoeffer fue a la horca por coludirse con otros para matar a Hitler. Ese era problema de Dios, no de ellos. Hitler terminó suicidándose, pero tenía que llegar al punto de que Hitler estuviera en ese punto, y Bonhoeffer y otros más, porque fueron como 30 y tantos intentos de asesinato de Hitler, ninguno procedió. ¿Quién cuidó a Hitler? Y no fue el diablo. Dios. Tenía que cumplir el propósito de Dios, el propósito, pero él pensaba esto, y aquí es un punto que viene a esta situación. Decía, si tú ves que un camión va por la calle atropellando personas, ¿qué haces? ¿Ayudas a los heridos o detienes al conductor si es necesario matándolo? Mi punto sería, si yo soy doctor, yo ayudo a los heridos. Pero si yo soy policía, yo detengo al que va. Pero él era pastor, ¿cuál era su labor? Cuidar las almas de los alemanes que estaban sufriendo por causa de la guerra. Entonces, me explico, es como a veces, pero muchos cristianos lo tienen por un héroe. Y de hecho él contradijo en sus acciones muchos de sus escritos. Pero es una forma como vemos que nos perdemos fácilmente con respecto a la autoridad. Pero el mandato de Dios para los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial era, por causa de Dios, sométanse al Führer.
que además llegó democráticamente electo al poder. Ahora uno dice, ahí está un loco como Netanyahu, mate y mate gente, pero ¿quién lo puso ahí? Uno no puede entender hasta ahora cómo Dios permite todo eso, pero sí sabemos una cosa, Él sigue teniendo la autoridad. Y es para el propósito de la iglesia. Exactamente, hubo otro loco que quería llevarnos a la Tercera Guerra Mundial, que era Joe Biden, que estaba pero bien enfocado en desatar una guerra mundial, porque se ve que se esforzó hasta lo más que pudo. Dios lo puso ahí. Estaba loco, ¿no? Sí, pues ya era un hombre dañado de sus facultades, que no lo podían demandar porque por su edad y su situación no podía ser demandado, pero sí podía gobernar una nación con bombas atómicas, ¿no? Entonces, pero vemos que finalmente todo esto es que la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo se ha vuelto un chiste en todo el mundo occidental y Dios necesita someter a la iglesia occidental para que se vuelva a Él. Y está usando a los que tenga que usar. Por esa razón Ucrania tiene el presidente que tiene, Rusia tiene el que tiene, Irán tiene el que tiene, Israel tiene el que tiene, los palestinos tienen a los que tienen, y todo lo que hay en este mundo finalmente no se ha salido de las manos de Dios. Pero esto nos llama una cosa, al menos yo en mi sentir he sentido que tengo que interceder por la gente de Palestina que está sufriendo sin causa, aunque se diga de que jamás y que jamás, porque hasta en Cisjordania, donde no hay Hamás, están siendo amedrentados los palestinos. Niños de 10, 11 años que son agarrados por los soldados porque se les pegó la gana, los meten a cárceles y salen cuando ya son adultos o muchas veces ni salen. Y ahí pasan su adolescencia, su infancia y adolescencia. Y Dios ha permitido eso. ¿Por qué razón? No sabemos, pero este es el mundo que Dios gobierna. Entonces las iglesias que apoyan directamente la situación de Israel, ¿no? Que pues sí, dicen que defienden la situación de Israel, que porque es el pueblo elegido por Dios y todas esas situaciones. Ya leímos el capítulo 11 y dijimos, todo eso es un engaño financiado por judíos, pero que proviene de una idea de un monje jesuita por allá en el siglo XVII, que finalmente es lo que, en el siglo XVI, que finalmente fue formado y se le sacó brillo para decir que los judíos son el pueblo de Dios. Toda esta escatología dispensacionalista, y que se ha financiado con mucho dinero a través de la Biblia de Scofield, y toda esa idea ha surgido tanto y ha vendido muchos libros, y se han financiado movimientos e iglesias para que los cristianos apoyen a Israel. Y esto ha generado mucho dinero moviéndose en iglesias y en movimientos. Pero entonces, ¿esto es qué? Porque Dios tiene que despertar a la iglesia a entender, en Cristo ya no hay judío ni griego, ya todos somos igual delante de Cristo. Pero ¿cuántos cristianos prefieren oír eso y no leer la Biblia? Entonces el engaño ha prevalecido, y la verdad es que en mi tiempo de niño lo escuché mucho en las iglesias, y fueron muchos enseñados bajo esa idea. Incluso cuando fui al barco Dulos nos pasaron una película de cómo Israel levantó el desierto. Jamás nos dijeron que había una matanza de los pobladores que antes estaban ahí, y que se invirtió mucho dinero en todo eso y se explotó mucho a la tierra y a la gente, pero finalmente era una forma de posicionarse en el Medio Oriente para manejar todo el petróleo que había por ahí. Entonces vemos que siempre hay motivaciones que no son cristianas, pero se manipula la Biblia. Entonces, bueno, ok, habíamos hablado de eso en su tiempo, pero vemos que finalmente Dios estableció todos estos gobernantes, y uno dice, pero ellos a nosotros no nos deben nada. Ni Trump, aunque insulte a los mexicanos, nos debe nada. Dios los ha dejado, ahí los tiene, y nosotros seguimos yendo a trabajar, haciendo nuestras labores, teniendo nuestro culto, meditando en la palabra, y Dios ha permitido que a pesar de todo eso nosotros busquemos su palabra. Pero eso nos enseña que hay que interceder por los cristianos de otras partes del mundo. Yo creo que cuando los israelíes destruyeron el hospital bautista de Gaza, seguramente habría cristianos ahí trabajando, y también han sufrido. Y cuando hubo cristianos que fueron masacrados, 10,000 entre alawitas y drusos y cristianos en Siria el mes pasado, y nadie dijo nada,
hubo verdaderos cristianos seguramente muriendo por su fe. Impunemente, simplemente llegaron a las casas, los empezaron a matar o a sacar y a matar en la calle. Y el nuevo gobierno que llegó, que es financiado por Estados Unidos y por Israel. Pero Dios ha permitido todo esto por alguna razón. ¿Qué nos toca hacer como cristianos? Orar, interceder por ello. Ok, pero esto, bueno, finalmente dice, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Finalmente leamos 1 de Pedro 2, 19 al 21. Nos habíamos quedado en el 18, vamos al 19 al 21. ¿A quién le toca? A Misaí. Porque esto haya gracia, sí, por causa de la conciencia ante Dios. Alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando lo hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ok, entonces en este pasaje nos dice que sufrir por la justicia haya gracia delante de Dios. Dice en Eclesiastés, he visto justos que por su justicia mueren y malvados que por su maldad se salvan. Aquí obviamente está señalando a aquel creyente que por hacer lo correcto sufre, haya gracia delante de Dios, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo, ¿qué hizo? Sufrió por nosotros. ¿Y era justo que Jesús sufriera? No. Dejándonos ejemplo. Entonces, y luego viene el pasaje que ya leímos hace un rato, porque también Cristo murió por ustedes, el justo por los injustos. Esta carta se escribió a la iglesia de Roma en tiempos de Nerón, quien utilizó a los cristianos como chivos expiatorios, acusándolos del incendio de Roma. Él quemó Roma y dijo, fueron los cristianos, y se desató la primera persecución romana contra la iglesia. Los cristianos de Roma debían estar preparados para ser testimonio en ese tiempo, y así nosotros también. Entonces, uno dice, bueno, de pronto nos quejamos por el gobierno, porque es esto, es aquello, pero gracias a Dios estamos bien. Demos gracias a Dios por los gobernantes que hay, porque hay una cosa, yo una vez estaba orando por la presidenta municipal. Dije, yo no sé qué cosas enfrente ella, que en algún modo a nosotros nos bendice. Porque sí tienen que tratar con criminales, con grupos poderosos. Digo, bueno, mejor que los enfrenten ellos, que nosotros nos toque, que nosotros tengamos que hacerlo. Entonces, debemos dar gracias a Dios por los gobernantes. Y más en este país donde no hay gobernante que no se tenga que topar con algún grupo de crimen. Entonces tenemos que orar y bendecirlos. Ya no puse, lo pondremos la próxima semana, lo que Pablo le dice a Timoteo, que oremos por los que están en eminencia. ¿Para qué? No dice para que se conviertan, sino para que vivamos quieta y reposadamente. Porque esa es la finalidad, que la sociedad viva en paz, para que la obra de Dios se lleve a cabo en paz. Ok, entonces vamos a orar para terminar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a orar cada uno ahí por los gobernantes, por quienes nos gobiernan, y vamos a bendecirlos, y vamos a darle gracias a Dios por nuestra nación, en la que nos concedió nacer y vivir, porque en verdad Dios ha sido bueno también en eso. Padre, te damos muchas gracias por el cuidado que tienes de nosotros, por tu protección hacia nuestras vidas, Señor, y porque lo que leemos en tu palabra lleva a retar nuestra mente, nuestro entendimiento. Son temas que aún los cristianos que más han profundizado en ella no siempre lo han considerado de como tú lo escribes en tu palabra.
Señor, por eso nosotros tenemos que ir enfocando nuestra mente realmente en las cosas que a ti te agradan y lo que tú nos mandas decir en tu palabra, para que nosotros consideremos que la labor de tu Hijo Jesucristo no fue para que viviéramos una vida social más tranquila, una paz social, sino para que seamos perfeccionados, Señor. Y eso puede implicar muchas subidas y bajadas en nuestra vida. Y sabemos, Padre, que dentro de todo tú has puesto gobernantes, le has dado orden a este país. Muchas cosas pueden no gustarnos y también en el mundo, Señor. Muchas cosas pueden no estamos nosotros de acuerdo en mucho, generalmente, Señor, pero sabemos que es tu obra y nosotros estamos agradecidos por la obra que llevas a cabo. Sabemos, Padre, que hay mucha gente sufriendo, no solo en Palestina, en muchos lugares sufriendo por causa de la maldad de otros, Señor, por causa de las ambiciones de gente poderosa, Señor, que tiene centrado su corazón, su anhelo en adquirir más, y por esa razón hay gente que va a la guerra, gente que muere, gente que es acribillada, Señor. Sabemos que hay gente padeciendo por todo esto, Señor, pero sabemos que dentro de todo, Señor, el mundo no ha dejado de ser objeto de tu gracia, que sabemos, Padre, que tú eres quien guarda a tus hijos, Señor, que tú eres quien está manifestando su grandeza y su poder, aunque no siempre lo vislumbremos, no siempre lo veamos, Señor, pero sigues dejando que el sol salga, que la lluvia caiga, sigues guardando esta tierra, Señor, sigues protegiendo este planeta, y tú, Padre, nos sigues sustentando como iglesia tuya. Sabemos que en este tiempo estás llamando a tu iglesia a poner la mirada en ti y a entender que las autoridades, por muy malas que sean, tienen un papel que cumplir, Señor, porque tú has dicho que aún el impío ha sido creado para el día de la ira, y nosotros, Padre, debemos entender el propósito que tú nos has dado a nosotros, para que nosotros descansemos en la obra que tú realizas y pongamos toda nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo, Padre, que de ti es que nosotros recibimos el bien en esta vida, Señor. Gracias porque nos has dado un país que puede disfrutar del desarrollo de sus habitantes. Sabemos que si nos metemos en ciertos ambientes que no son gratos a ti, encontraremos crimen y encontraremos gente impía, Señor. Pero, Padre, sabemos que tú nos guardas de todo mal. Sabemos que tú eres quien nos sostiene, Señor, y como tú nos has enseñado a orar, líbranos del maligno. Te pedimos que tú nos libres del maligno, Señor, y nos guardes, Padre, y sea tu nombre glorificado en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, a la presidenta del país, Señor, a la gobernadora del estado, a la presidenta municipal y a todos los demás presidentes municipales de este Valle de Toluca, Señor, a todos los diputados, jueces, senadores, Padre, a todos los magistrados, a todos los ministros, Señor, a los jueces, Padre. Oramos por cada uno de ellos que están en eminencia en este país, Señor, a los síndicos, a los policías, a los servidores públicos, Padre, que tienen que ejercer su labor, Señor, para que nosotros podamos como iglesia seguir creciendo, seguir avanzando, Señor, seguir siendo guiados por tu mano y seguir siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que tú completes, Padre, tu obra en este tiempo. A ti sea la honra y la gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que a Dios sea la gloria, Dios les bendiga, y no dejemos de orar por todo lo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón. Dios les bendiga.